Buenos días, estamos en París para celebrar esta solemnidad de la Asunción de Nuestra Señora. Antes, un recorrido por las torres de esta catedral. Habitadas estas torres por un pequeño mundo fantástico, criaturas legendarias, a veces monstruosas. Son las gárgolas y quimeras, célebres centinelas silenciosas de la catedral. Estas figuras, animales humanas, tienen una función diferente. Las gárgolas juegan un papel práctico ya que permite la evacuación de la lluvia. Son todo un símbolo. El agua era las fuerzas del mal. Era la fuerza demoníaca de esta agua que invade, rompe y ahoga. Por tanto, era necesario alejar lo más posible de la catedral estas fuerzas del agua, fuerzas del mal. De donde viene la idea de brazos para sacar el agua lejos de los muros y evitar así que destruyeran las construcciones. Este bestiario se inscribe en el imaginario del hombre medieval, en la concepción que tenía del mundo. Podemos leer el combate entre las tinieblas y la luz, la oposición entre el bien y el mal, y el triunfo sobre la muerte. Este aspecto de oposición es la expresión del pecado y del mal. Gárgolas y quimeras, misma interpretación del combate contra los asaltos del mal. Las gárgolas restauradas existían ya en la Edad Media. Las quimeras son producto de la restauración del siglo XIX, firmado por el arquitecto Viollet-le-Duc. Viollet-le-Duc se inspira en la Edad Media y está totalmente imbuido de ese espíritu medieval. Pero se puede decir que son obras de creación. Son obras creadas por su imaginación. En esto vemos que no fue simplemente un restaurador, también fue un creador, según los gustos del XIX. La más célebre de las primeras es la Estrige, monstruo fabuloso que no se cansa de observar la capital. El público las adoptó enseguida y hoy forman parte de Notre Dame de París. Lo que es increíble es que no estaban en la catedral medieval. Sin embargo, nadie puede pensar hoy en Notre Dame de París sin pensar en las quimeras. Y estas campanas que redoblan en la torre sur de la Catedral de Notre Dame, que están incorporados a este templo justo en este año para celebrar este 850 aniversario. Un signo grandioso ha aparecido en el cielo. Una mujer vestida de sol, coronada de 12 estrellas. Dios te salve, María, llena de gracia. Así comienza esta celebración eucarística de la solemnidad de la Asunción de Nuestra Señora. Una celebración que preside el cardenal arzobispo de París, Monseñor Ventrois. En esta catedral que está celebrando durante todo este año el 850 aniversario de la colocación de su primera piedra. Una de las manifestaciones del gótico más importantes que encontramos en Europa.
Un signo grandioso ha aparecido en el cielo, una mujer vestida de sol. Parmi tes bien-aimés sont des filles de roi. À ta droite, la préférée sous les ordres filles. Je ferai vivre ton nom pour les âges des âges. Que les peuples te rendent grâce, toujours et à jamais. Un signe grandiose est apparu dans le ciel, une femme au manteau de soleil et couronnée de 12 étoiles. Ton trône divin, ton éternel, ton sceptre royal et sceptre de droiture. Tu aimes la justice, tu réprouves le mal. Au nom du Père et du En el nombre del Fils et Padre du y del Hijo y Saint-Esprit, del Espíritu Santo. la paix soit avec vous. Frères et sœurs, les chrétiens se réunissent pour célébrer l'Assomption de Los la Vierge cristianos se Marie. reúnen para celebrar la Asunción de la Virgen. En France, depuis le vœu de Louis XIII, En Francia, desde el voto de des Luis XIII, générations de nos ancêtres ont confié notre pays, generaciones de nuestros leur propre antepasados sécurité han personnelle confiado en nuestro país et su propia l'avenir des seguridad leurs et de leurs personal descendants à l'intercession de la y el futuro de Vierge sus glorieuse. descendientes a la intercesión de la Virgen Gloriosa. Aujourd'hui, nous participons à cette ferveur Nosotros hoy populaire participamos de este avec fervor une popular joie particulière en ce 850e con una alegría particular anniversaire de la en este cathédrale 850 Notre-Dame de Paris. aniversario de la Catedral de La même Notre Dame. ferveur se manifeste en beaucoup d'autres hauts lieux spirituels El mismo de fervor se notre manifiesta pays, en muchos otros notamment à lugares Lourdes. espirituales de nuestro país. Nous nous unissons à l'espérance qui a jeté tant Nos de unimos a la chrétiens sur les esperanza routes que ha empujado a de nos tantos cristianos sanctuaires, sur por les los caminos de places nuestros nos villes et de nos santuarios, villages. por las plazas de nuestros Nous pueblos y nous ciudades. unissons à vous tous qui vous joignez à Nos notre unimos a todos prière vosotros grâce à l'Eurovision, y os unís a nuestra oración a través de Eurovisión, de Belgique, de Suisse, des Pays-Bas, d'Irlande, d'Espagne et du Canada. desde Francia, Bélgica, Et nous Suiza, nous Países préparons Bajos, nos Irlanda, España o cœurs à Canadá. accueillir cette espérance Y en nous preparamos reconnaissant nuestros corazones pécheurs. para acoger esta esperanza reconociéndonos pecadores. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais Yo confieso devant ante mes Dios frères Todopoderoso que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse Dios Todopoderoso miséricorde, tenga nous misericordia de pardonne nos nosotros, péchés et nous perdone conduise nuestros à la pecados vie y nos éternelle. lleve a la vida eterna.
Gloria in excelsis Deo. Et intera pax omnibus bone voluntatis. Benedicibus Te. Glorificamus Te. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens. Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris. Vitalis peccata mundi, miserere nobis. Vitalis peccata mundi, suscipe deprecationem nostra. Miseres ad exterram patris, miserere nobis. Orientus solus sanctus, Tu solus Dominus, tu solus Sanctissimus, Iesu Christe. cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Prions le Seigneur. Oremos. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as fait monter jusqu'à la gloire du Dios ciel, todopoderoso y eterno, avec son âme que et has son elevado en corps, cuerpo y alma a los Marie, cielos la Vierge a la Inmaculada Immaculée, Virgen Mère de ton María, Fils, Madre de tu Hijo, fais que nous demeurions Concédenos, te attentifs rogamos, aux choses d'en haut, que aspirando siempre obtenir a las de partager realidades sa divinas, gloire, par lleguemos a Jésus-Christ, ton participar Fils, notre con ella Seigneur et de su notre misma Dieu, gloria en el qui cielo. règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit maintenant Por nuestro et Señor pour les Jesucristo, tu siècles Hijo, des que siècles. contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. A reading from the book of the Apocalypse. Lectura del libro del The Apocalipsis. sanctuary of God in heaven opened, and the ark of the Entonces covenant se could be abrió seen el templo de inside it. Dios, el que está en el Now cielo. a great sign appeared in heaven. Se vio en su templo el arca de la alianza en medio de rayos, voces, truenos, terremotos y fuerte granizada. Una gran señal apareció en el cielo. Una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas en la cabeza. Estaba en cita y gritaba con los dolores de parto y las angustias de dar a luz. Otra señal apareció en el cielo, un dragón color de fuego, con 7 cabezas y 10 cuernos. Sobre sus cabezas 7 diademas. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las lanzó sobre la tierra. El dragón se puso delante de la mujer en trance de dar a luz para devorar al hijo tan pronto como le diera a luz. Ella dio a luz un hijo varón, el que debía regir a todas las naciones con una vara de hierro. El hijo fue arrebatado hacia Dios y a su trono, y la mujer huyó al desierto. Oí una voz potente en el cielo que decía: ahora ha llegado la victoria, el poder, el reino de nuestro Dios y la soberanía de su Mesías. Plenus
gracia. Llena eres de gracia. Écoute ma fille, regarde et tends l'oreille. Escucha, hija mía, atiende, mira. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Olvida tu pueblo y tu familia. Sera séduit par ta beauté. El rey se ha enamorado de tu belleza. Il est ton Seigneur, prosterne-toi. Él es tu Señor. Ríndele pleitesía. Los más ricos del pueblo, cargados de presentes, mendigan tu sonrisa. Hijas de reyes salen a tu encuentro. De pie a tu derecha está la reina, enjollada con oro de Ofir. Le traen entre alegría y algazara y van entrando en el palacio real. Elles entrent au palais du roi. Después del Salmo 44, la segunda lectura es de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les Hermanos, Cristo ha resucitado de entre los muertos como primicia de los que mueren. car la mort étant venue par un homme, Como por un hombre vino la muerte, vient la résurrection. así por un hombre En effet, vendrá la resurrección. c'est en Adam que meurent tous les hommes. Y como todos C'est dans mueren en Christ Adán, que tous revivront. así también Mais chacun todos à son revivirán en rang. Cristo. En premier, Pero cada uno por su turno. El primero et Cristo. ensuite, ceux qui seront au Christ Luego, cuando Cristo lorsqu'il vuelva, reviendra. los que son de Cristo. Alors tout sera achevé. Entonces vendrá Quand el le fin. Christ remettra son pouvoir Cuando Él destruya royal todo à Dieu le señorío, Père, todo poder y après toda avoir fuerza, détruit toutes les puissances du mal. y entregue el reino a Dios Padre. C'est lui, en effet, qui doit régner Pues es jusqu'au necesario jour où il aura mis sous ses pieds que Él reine tous hasta ses poner a ennemis. todos sus enemigos bajo sus Et pies. le dernier ennemi qu'il détruira, El último c'est la enemigo mort, en ser destruido será car la il a tout muerte, mis sous ses pieds. porque todo lo puso Parole bajo sus du pies. Seigneur. Palabra del Señor. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Aujourd'hui s'est ouverte la porte du paradis. Hoy se ha abierto una puerta en el cielo. María ha entrado en la gloria de Dios, exultad en el cielo todos los ángeles. Aleluya. Y el diácono proclama el Evangelio después de recibir la bendición del obispo según San Lucas. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc.
En ces jours-là, Marie se mit En en aquellos route días, rapidement María se vers une dirigió ville de la montagne presurosa a la de Judée. montaña. Elle entra dans a la una maison ciudad de de Judá. Zacharie Entró en casa de et Zacarías salua Élisabeth. y saludó a Isabel. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, Cuando Isabel oyó el saludo de María, l'enfant tressaillit en elle. el niño saltó en su seno Élisabeth fut remplie de e l'Esprit Isabel Saint quedó llena del et Espíritu s'écria d'une Santo voix forte, y dijo alzando la voz: tu es bénie entre toutes les femmes, Bendita tú entre las et le mujeres fruit de tes entrailles. y bendito el fruto de tu vientre. Comment ai-je ce bonheur ¿Cómo es que la madre de mi Señor viene a mí? de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, Tan pronto como tu saludo sonó en mis l'enfant oídos, a tressailli d'allégresse El niño au-dedans de moi. saltó de alegría en mi seno. Heureuse celle qui a Dichosa cru à l'accomplissement des paroles tú que has qui creído, lui furent dites de la part du Seigneur. porque se cumplirán las cosas que te ha dicho el Señor. Marie dit alors, María dijo: mon âme exalte le Seigneur. Mi alma Mon glorifica al esprit Señor exulte en Dieu, mon sauveur. y mi espíritu se Il regocija s'est en penché sur Dios, son mi humble Salvador, servante. Désormais, porque se ha fijado en la humilde condición de su esclava. le puissant fit pour moi des merveilles. Desde ahora me llamarán Saint est dichosa son nom. todas las generaciones, Son amour s'étend dans un porque el âge sur ceux Todopoderoso qui le ha craignent, hecho conmigo cosas grandes. déployant la force de son Su bras. nombre es santo. Su misericordia de generación en generación Il llega a todos comble sus de bien fieles. les affamés. Ha desplegado la fuerza de su brazo. Ha destruido los Il planes de los relève soberbios. Israël, son serviteur. Ha derribado a los poderosos de sus tronos y ha encumbrado a los humildes. De la Ha promesse colmado faite de à bienes a nos los pères hambrientos y despedido a los ricos con las manos vacías. et de sa race. Ha socorrido a su siervo Israel, acordándose de su misericordia, Marie demeura como había avec prometido a Élisabeth nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia para siempre. María estuvo con ella unos 3 meses chez elle. y volvió a su casa. Acclamons la parole Palabra del Señor. de Dieu. Frères et sœurs, la vision de l'Apocalypse La visión del Apocalipsis présente la femme couronnée d'étoiles nos qui muestra enfante le una Messie, mujer coronada celui de qui est estrellas désigné comme l'enfant mâle, que da luz celui qui sera le al berger Mesías. de toutes les nations. el niño varón que será pastor de todas las naciones. Entre la femme qui enfante En el drama que se desarrolla entre la mujer que da luz y el dragón, símbolo de Satán y del espíritu del mal, c'est le salut de l'humanité es la qui salvación est de la figurée humanidad et la que victoire está de representada Dieu qui enlève l'enfant auprès y la de victoria son de trône. Dios que se lleva al niño cerca de su Cette trono. vision est une prophétie de la victoire Esta visión es de la una profecía de la foi victoria sur de les la forces fe du mal. sobre las fuerzas del mal. Une vision d'espérance et de force. Una visión de esperanza y de Voici fuerza. maintenant le salut, Y aquí ahora la puissance et la salvación, royauté de notre el Dieu poder y la et le realeza de nuestro pouvoir de Señor son Christ. y el poder de su Cristo. L'avenir des hommes n'est pas voué El futuro à de la los hombres fatalité no et está aux forces destinado du mal. a la fatalidad Il y a une y a las fuerzas del espérance mal. de vie Hay et de bonheur. una esperanza de vida y de felicidad. Tout au long de l'histoire, A lo largo de la historia, l'ingéniosité humaine a permis de el ingenio humano surmonter ha permitido beaucoup des fléaux superar dont l'humanité était affligée. muchas dificultades que afligían a la Pourtant, humanidad. nous devons bien constater une concomitance Sin embargo, podemos constatar una concomitancia del mejor et du vivir malaise y del de malestar vivre. de vivir. Les formes de salut Las dont formas de nous salvación bénéficions sont de las que nos certes beneficiamos authentiques et appréciables, son tal vez auténticas, mais elles apreciables, laissent de côté la question fondamentale pero no du dejan sens de lado la la vie cuestión fundamental et de la plénitude du del bonheur. sentido de la vida y de la plenitud de la felicidad. N'est-ce pas le signe que l'on a trop souvent ¿No es un signo de que hemos confundido demasiado a menudo confondu
y demasiado fácilmente las condiciones de vida avec le sens con el sentido de la vida? L'enjeu de la vie humaine El objetivo n'est pas de la vida simplement la nourriture, no es solamente la alimentación, la la paz, sécurité, la seguridad, la santé et le la salud bien-être. o el bienestar. L'enjeu de la vie humaine, c'est la vie Lo que está en elle-même juego es la vida et misma sa confrontation y su à la enfrentamiento maladie a la enfermedad y a la muerte. Aujourd'hui, Hoy de la plupart des maladies, on peut guérir, se pueden curar la mayoría de las enfermedades, on peut soulager la o al menos souffrance. aliviar el sufrimiento que producen. Mais de la mort, on n'en guérit pas. Pero de la muerte C'est no nos notre curamos. épreuve commune. Es la prueba común para todos. La victoire du Christ sur la mort La victoria de Cristo sobre la est le muerte seul salut qui affronte l'épreuve es la única salvación que irrémédiable. afronta esta prueba irremediable. Pour participer à cette victoire du Para Christ, participar en esta victoria de Cristo sobre la muerte, il n'y a pas deux chemins, no hay muchos caminos, il n'y en a qu'un, solo hay uno. et ce chemin, c'est la foi. Ese camino es la au fe ressuscité. en Cristo resucitado. Vous qui êtes venus si nombreux célébrer l'Assomption en Vosotros cette que habéis année venido de la foi, en tan numerosamente a celebrar la rendez grâce à Asunción Dieu en pour este la año de la foi fe, qui vous a conduits ici. dad gracias a Dios por la fe que os ha traído hasta Même aquí. si vous la sentez faible, Aunque la sintáis débil, vacillante ou incertaine, vacilante o incierta, appuyez-vous sur elle, apoyaos sobre ella confiez à Dieu para par confiar en l'intercession Dios de Notre-Dame por la intercesión de Nuestra Señora, toutes les misères qui vous affligent todas las et miserias qui que os afligen affligent ceux que vous représentez y ici. que afligen a los que aquí representáis. Regardez autour de vous la foule qui Mirad vous a vuestro entoure alrededor la muchedumbre et qui que os rodea devient un signe de la foi vécue y que es un en ce signo de la jour. fe vivida en este día. Regardez la joie de cette part de l'Église. Mirad la réunie alegría de esta ici parte ce de la matin. Iglesia reunida aquí esta mañana. Oui, avec Élisabeth, nous Con aussi, Isabel, nous pouvons dire Nosotros también comment podemos ai-je ce decir, bonheur ¿cómo que la puedo mère de tener mon la Seigneur felicidad vienne jusqu'à moi. de que la madre de mi Señor venga hasta mí? Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles. Bienaventurada la que ha creído en la realización de las palabras que le fueron dichas de parte del Señor. Cette joie de la foi Esta alegría de la fe est en même temps l'aboutissement de nos espérances es al mismo tiempo el culmen de et le nuestras point de esperanzas départ d'une nouvelle y el manière de principio vivre. de un nuevo modo de vivir. En effet, En efecto, à quoi bon éprouver la question cruciale du ¿para sens qué experimentar de la la vie cuestión crucial de la vida si cette expérience ne se si esta no se concrétise pas dans une concreta décision en una pour decisión orienter notre vie para sur orientar les nuestra chemins où vida le Christ veut por los entraîner caminos ses en los disciples? que Cristo quiere llevar a sus discípulos? Aujourd'hui, nous ne sommes pas venus seulement nous No hemos venido réjouir solo a alegrarnos de la victoria de Cristo sobre la muerte. sur la mort. Nous sommes venus nous associer Hemos venido au a dynamisme asociarnos propre de cette con el victoire, dinamismo propio de esta à victoria. l'amour pour les hommes que Dieu a manifesté en son Fils Hemos venido al livré amor pour por le los hombres salut que du Dios ha manifestado en su Hijo, entregado Frères et sœurs, il nous faut nous para la salvación de la humanidad. sur la manière dont notre Entonces, hermanos y hermanas, nos tenemos que interrogar sobre la forma en la que nuestra fe en Cristo la rendre plus belle puede transformar nuestra vida et plus y hacerla fructueuse. más bella y fructífera. Notre communion dans l'amour du Christ Nuestra comunión en el nous amor de appelle et Cristo nous incite nos a llama chercher comment réorienter y nos sans cesse notre empuja a vie buscar selon cómo l'amour orientar sin descanso nuestra vida según el amor. et l'amour de nos El amor a frères. Dios y el amor a nuestros hermanos. Comment être chrétien en 2013, ¿Cómo ser cristiano en el año 2013 en Francia, en Europe en Europa, et partout en dans todo le el monde? mundo? Permettez-moi de vous suggérer Permítanme quelques questions pour éclairer Sugerirles votre algunas réponse. cuestiones para alumbrar la respuesta. Dans notre vie personnelle, En nuestra vida personal, qu'est-ce qui compte le plus? ¿qué es lo que más cuenta? Par quoi sommes-nous réellement prêts à ¿Qué des estamos sacrifices verdaderamente ou à des dispuestos combats? a sacrificar, a combatir? Comment situer l'argent, ¿Cómo la sécurité financière situar et el les dinero, droits la seguridad sociaux financiera
y los derechos sociales con respecto a los imperativos del servicio, la solidaridad y la distribución de las riquezas. ¿Cómo se expresa nuestra fe cristiana? ¿Cuál es el sitio de la oración personal, de la participación en la Eucaristía dominical en la vida de nuestra Iglesia? Y en nuestra vida familiar, ¿cómo asumimos los compromisos que tomamos? Compromisos conyugales y con nuestros parientes. ¿Cómo nuestra fidelidad puede contribuir a generar confianza en la palabra dada, sin la que no es posible una sociedad civilizada? Sin ella no podría quedar más que una sociedad de pleitos, marcada por la inflación de las leyes y las persecuciones. ¿Cómo los jóvenes de nuestras familias pueden afrontar con serenidad su futuro si ya no hay compromisos que lo sostengan? Dans notre vie sociale, pouvons-nous prendre notre parti de l'écart croissant ¿Podemos en nuestra vida social tomar parte entre los ciudadanos que se benefician de la seguridad y derechos sociales y los que son marginados y empujados hacia la exclusión? ¿A qué precio pagamos nuestra seguridad? O mejor dicho, ¿a quién hacemos pagar? ¿Cómo soportar que los debates políticos se devalúen en una escalada de injurias sobre las cuestiones más graves? ¿Cómo aceptar que los medios de comunicación se dejen encerrar en esta lógica del espectáculo, mientras que preguntas fundamentales se imponen a la humanidad entera? No nos dejemos atrapar por la trampa del torbellino mediático que se desarrollan sobre ellos mismos y se transforman en un tipo de realidad virtual. No nos dejemos atrapar por una sociedad farisea en la que los fiscales se multiplican a su antojo. No nos dejemos llevar por los delirios de una escalada de violencia verbal o física. Dejemos el amor de Dios dilatar nuestros corazones hasta la dimensión de la humanidad. Aprendamos de Cristo a hacernos prójimos del hombre que ve su vida perderse al borde del camino de la historia y acerquémonos a Él, en lugar de dejarlo y separarlo de nosotros mismos y de nuestra sociedad. Una sociedad fraternal y responsable es posible si cada uno de nosotros está dispuesto a amar mucho más y a darse entero por amor, a ejemplo de la Virgen María. Que Nuestra Señora oiga hoy nuestras oraciones, que las haga llegar delante de Dios y que interceda por nosotros. Ha sido la homilía de Monseñor Ventoux, el cardenal arzobispo de París. Credo in unum Deum. Patrem omnipotentem, factor in celi et terre, visibilium omnium et invisibilium. Iesu Christum, Filium Dei unigenito,
ahora el cardenal arzobispo de Madrid va a renovar la consagración de Francia a la Virgen que hizo ya Luis XIII en 1638. Le 10 février 1638. Nous avons déclaré et déclarons al pie de la cruz gloriosa, frente a la estatua de la piedad querida por el rey Luis XIII, renovamos el voto de la consagración de Francia a la Virgen pronunciada por el mismo rey. Queremos declarar y declaramos que tomando a la muy santa y muy gloriosa Virgen como protectora especial de nuestro reino, le consagramos muy particularmente nuestra persona, nuestro estado, nuestra corona y nuestros súbditos, rogándole que nos guíe por un camino de santidad y nos dé fuerza para defender nuestro reino contra los ataques de todos sus enemigos, y que ya sea sufriendo el mal de la guerra o disfrutando de la dulzura de la paz que pedimos a Dios de todo corazón, no nos apartemos de los caminos de la gracia de Dios que conducen a la gloria. Y el coro canta: alabad a Dios en su templo santo, alabadlo en el cielo por su poder, alabadlo por sus brillantes acciones, alabadlo por su grandeza. Louez Dieu dans son temple saint, louez-le au ciel de sa puissance, louez-le pour ses actions éclatantes, louez-le, louez-le selon sa grandeur. Y después de esta renovación de la consagración de Francia a la Virgen María que ha realizado el cardenal Bentroy, directamente vamos ya a la presentación de las ofrendas para la celebración del sacrificio. Mientras vemos estas imágenes de la fachada de esta catedral de Notre Dame, que está cumpliendo 850 años. Suena el gran órgano de esta catedral, uno de los más importantes también de los órganos de Francia, durante el ofertorio, que también ha sido restaurado con motivo de estos 850 años. El arzobispo ya inciensa las ofrendas que son presentadas para que asciendan hasta el cielo como el humo del incienso. Y se dirige también a incensar la imagen de la Virgen en esta fiesta de la Asunción.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Orad, hermanos, en el momento de ofrecer este sacrificio de toda la Iglesia. Seigneur, que s'élève jusqu'à toi notre fervent sacrifice. Llega a tu presencia, Señor, nuestra humilde oblación, y por la intercesión de la Santísima Virgen María, que ha subido a los cielos, haz que nuestros corazones, abrasados en tu amor, vivan siempre orientados hacia ti. Por Jesucristo, nuestro Señor. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque hoy ha sido llevada al cielo la Virgen Madre de Dios. Ella es figura y primicia de la Iglesia que un día será glorificada. Ella es consuelo y esperanza de tu pueblo, todavía peregrino en la tierra. Con razón no quisiste, Señor, que conociera la corrupción del sepulcro la mujer que por obra del Espíritu concibió en su seno al autor de la vida, Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous Santo eres voici en verdad, rassemblés Señor, devant toi. fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo el Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, dándote gracias lo partió et le donna à ses y lo dio a sus discípulos discípulos en disant, diciendo: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps tomad livré y pour comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. Del mismo De modo, nouveau, acabada il la cena, rendit grâce, tomó et el la cáliz donna à ses y discíples dándote gracias de en nuevo lo disant, pasó a sus discípulos prenez diciendo: et buvez-en tous, car ceci est la tomad coupe y bebed mon todos de él, sang, porque le este es sang el de cáliz l'alliance de mi nouvelle sangre, et éternelle, sangre de la qui sera alianza versée nueva y pour eterna, vous et pour la multitude, que será derramada en rémission por des vosotros péchés. y por todos los hombres Vous ferez cela para el perdón de los en pecados. mémoire de moi. Haced esto en conmemoración mía. Il est grand le mystère de la foi. Este es el gran misterio de la fe.
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Así Fils, pues, Padre, nous t'offrons, Seigneur, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Recuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, Avec le pape François, con el Papa Francisco, notre évêque André, qui con nuestro préside cette obispo André, Eucharistie, que preside esta et tous celebración, ceux qui ont la charge de ton peuple. y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Ahora rezamos también Souviens-toi aussi de nos frères qui se por sont todos nuestros endormis hermanos difuntos, dans l'espérance de la résurrection, spécialement nos frères et sœurs d'Égypte, y tiene un recuerdo especial para los fallecidos en ceux de Egipto, l'Église copte. De tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, también pedimos por todos Saint Joseph, nosotros, son époux, avec les para que con apôtres, María, Saint Denis et les saints de tous con los les temps, apóstoles y con todos los qui ont santos, vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie merezcamos éternelle, como ella también llegar a la vida et que nous chantons eterna. ta louange par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Por Cristo, con Él y en Él. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, A ti, Dios Padre du Saint-Esprit, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, tout honneur et toute gloire, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière Unidos en el que mismo nous avons espíritu, reçue du Sauveur. decimos con confianza, Notre Père, qui es aux cieux, Padre nuestro, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix. líbranos, Señor, de todos los males, Par ta y concédenos la paz en nuestros rends-nous días. libres du péché. Rends-nous forts devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je Señor vous donne Jesucristo, que ma paix. dijiste a los apóstoles, mi paz os dejo, mi paz os doy. Mais la foi de ton Église. No miren nuestros pecados, Pour sino que la ta fe de tu volonté iglesia. s'accomplisse, donne-lui Y conforme a tu toujours palabra, cette paix concédele la et paz y conduis-la la unidad. vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, pour vous qui êtes ici présents et pour tous ceux qui Hermanos y subissent hermanas, notre prière, todos los que grâce à estáis en esta catedral y también los que que la estáis paix de du vuestros Seigneur televisores, soit toujours avec vous. que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Unidos en la caridad de Cristo, démonos la paz. Nos invita el diácono. Y como hicieron durante la plegaria eucarística, nosotros también hoy tenemos un recuerdo especial para Egipto y pedimos la paz para ese pueblo tan agitado estos días y que ha cobrado tantas víctimas. Paz para Egipto, paz para el mundo entero. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau.
Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Estamos celebrando esta solemnidad de la Asunción de Nuestra Señora desde la Catedral de París, la Catedral de Notre Dame. En esta fiesta donde tantos pueblos en el mundo, en España en concreto, celebran sus fiestas porque tienen a la Virgen por patrona, entre otros el mismísimo Madrid, que hoy está celebrando también la Virgen de la Paloma. Fue Pío XII, el 1 de noviembre de 1950, quien definió dogmáticamente la Asunción de la Virgen. Decía el Papa en esa declaración, es cátedra del dogma: pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, terminado el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. Esto es lo que hoy celebramos. En este día en el que el Papa Benedicto XVI nos recordaba que la fiesta de la Asunción es un día de alegría, porque Dios ha vencido, el amor ha vencido. El amor es más fuerte que la muerte. Dios posee la verdadera fuerza y su fuerza es bondad y amor. María ha sido elevada al cielo en cuerpo y alma. También para el cuerpo hay un lugar en Dios. El cielo no es un lugar remoto, desconocido. En el cielo tenemos una madre. Es la Madre de Dios, es la Madre de los hijos de Dios, es nuestra Madre. En esta solemnidad de la Asunción contemplamos a María. Ella nos abre a la esperanza, a un futuro lleno de alegría y nos enseña el camino para alcanzarlo. A acoger en la fe a su Hijo, no perder nunca la amistad con Él, sino dejarnos iluminar y guiar por su palabra, seguirlo cada día, incluso en los momentos en que sentimos que nuestras cruces resultan pesadas. María, el arca de la alianza que está en el santuario del cielo, nos indica con claridad luminosa que estamos en camino hacia nuestra verdadera casa. Seigneur, après nous avoir donné le sacrement qui nous sauve, después de recibir los sacramentos que nos salvan, te rogamos, Señor, por intercesión de la Virgen María que ha subido a los cielos, lleguemos a la gloria de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor. Avant que je n'appelle sur vous la bénédiction du Seigneur, nous écoutons le message. Y el cardenal arzobispo de París dice que ahora escuchamos la bendición que el Papa Francisco ha enviado con motivo de este 850 aniversario. El Papa se une de todo corazón a las oraciones de los fieles que en este 15 de agosto con la Virgen María retoman la alabanza del Magnífica. Qué gracia y qué felicidad desde la puerta jubilar de comprometerse como peregrinos sobre el camino de la fe para redescubrir la alegría del encuentro con Jesús resucitado, el que es el camino, la verdad y la vida. Qué gracia y qué felicidad poder celebrar en estos lugares benditos María y su Asunción, la Inmaculada Madre de Dios, glorificada en su alma y en su cuerpo. En ella resplandece la profesión de fe bautismal que renovamos en este santo día. Creo en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Qué gracia y qué felicidad avanzar tras los pasos de la Madre de la Iglesia en la vida de la santidad. Centro luminoso del rosetón central de la catedral. María nos guía desde la pila bautismal hasta el altar.
acompañándonos en la respuesta de la fe a la que cada uno es invitado a manifestar durante toda su vida. Haced lo que los diga. Contemplando a la Virgen sobre el pilar Notre Dame de París, à l'intercession de la Vierge Marie, le Saint-Père François est heureux d'accorder une affectueuse bénédiction apostolique Madre y Reina que vela en el corazón de la catedral, Cardinal André XXIII, aux évêques, aux prêtres, os doy mi bendición apostólica. aux fidèles parisiens ainsi qu'à toutes les personnes A todos qui los, participent aux célébrations jubilaires fieles le 30 juillet 2013, parisinos y todos los que Mauricio Cardinal participan en las celebraciones jubilares en este 2013. Sit nomen Domini benedictus. Sea bendito el nombre del Señor. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Pues con la bendición del cardenal arzobispo de París, cardenal XXIII, ponemos fin a esta celebración en el Día de la Asunción, recordando que el próximo domingo estaremos en nuestro horario habitual a las 10:30 de la mañana desde la parroquia de San Sebastián en Cercedilla, en Madrid. Hoy, desde Notre Dame en París, que celebra sus 850 años en la solemnidad de la Asunción. Feliz Día de la Virgen a todos.